Ok, bueno, empezamos chicos con la clase de bioestadística prácticamente. Y lo que vamos a ver ahorita son las dos pruebas que normalmente siempre se utilizan, la test student y la prueba no, análisis de varianza de un factor. Precisamente esa, dentro de lo que es la prueba test student, tienen que identificar cuál de los tres supuestos o también llamados escenarios se presentan en la prueba. Ok, hay dos, por así decirlo, tres formas o tres eh, situaciones donde nosotros podemos utilizar la test student. La primera es cuando tenemos una muestra relacionada. Normalmente a esta también se le llama muestra emparejada o pareada o relacionada o también dependiente. ¿A qué se refiere esto de una muestra relacionada? Digamos, normalmente se relaciona esto con digamos, que se aplica, digamos, como un procedimiento a unos datos y luego después se les mide a ver qué tal ha evolucionado. O sea, por ejemplo, digamos que si nosotros queremos ver si, no sé, X método de enseñanza a ustedes como grupo BI se les hace una prueba de bachillerato internacional, por ejemplo, y se anotan las puntuaciones de ustedes de la prueba y se aplica después una estrategia pedagógica a ustedes y luego se vuelven a medir mediante una prueba parecida a ver si obtuvieron mejores resultados. Es decir, como que se determina una muestra y después se le aplica un procedimiento y ver si ese procedimiento en realidad surtió efecto en esa muestra, en la misma cantidad de personas y a las mismas personas. Me doy a entender con esta de una muestra relacionada. Digamos, tenemos un conjunto de datos o una muestra. A esa muestra le aplicamos un tratamiento a ver qué tal evolucionado después de ese tratamiento. Estamos chicos con eso. Digamos, no, en biología se puede ver como, digamos que si yo, digamos, aplico en una semana un tratamiento a unas plantas para ver el crecimiento, a ver si influye o no con el abono, por ejemplo, ¿verdad? A ver si influye en lo del crecimiento, que tanto ha crecido, puede ser. Entonces, pero trabajando siempre con la misma muestra, con la misma muestra, ¿verdad? Solo que una es como de ver si me influye el tratamiento que le estoy aplicando en la siguiente medición, ¿verdad? En las dos mediciones, un antes y un después. Después tenemos lo que es el supuesto de dos muestras de varianzas homogéneas. Eso es cuando las varianzas de los datos son las mismas. Homogéneas es que solo tiene una misma cosa, ¿verdad? Y heterogénea que tienen dos, es decir, que son distintas cuando las varianzas son distintas. Para ello, bueno, tenemos que analizar, ¿verdad? O sea, cuando no es un antes y un después, entonces tenemos que clasificar a nuestra test student entre si es muestras de varianzas homogéneas o si muestras de varianzas heterogéneas. Es decir, hay de dos tipos. Si nosotros ya vemos que la test student de nosotros no calza acá, entonces tendríamos que buscar si las varianzas son distintas o si son iguales, ¿verdad? Mediante una prueba que se hace antes de aplicar la test student. ¿Ok? Entonces ya nosotros después de ahí decidiríamos. ¿Por qué? Porque Excel tiene tres opciones para test student. ¿Ok? Entonces hay que analizar muy bien esa parte, los escenarios. ¿Ok? La test student para datos emparejados era lo que les decía yo ahorita, ¿verdad?
Normalmente se observa un grupo, ¿verdad? Con observación de un grupo, del otro. Se trata del diseño emparejado cuando se realizan mediciones a un mismo individuo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo observo que tal es su comportamiento antes de algún tratamiento, y si se comparan entre sí de dos en dos, en parejas naturales de individuos, por ejemplo, gemelos, emparejamiento natural, se busca, dice, el control de cada paciente de tal modo que tengan las mismas características. O sea, que tengan el mismo sexo, la edad, o sea, que sea algo bastante relacionado. O sea, no puede ser como que yo analice las de sexo masculino y femenino, ¿verdad? Para este tipo de estudiantes, ¿verdad? Son emparejados o también relacionados se le llama, que era lo que les decía yo ahorita. Cuando comparamos dos muestras independientes es cuando yo les hablaba de si eran, si tenían varianzas iguales o distintas, homogéneas o heterogéneas, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que calcular primero una prueba que se llama la prueba F, que también la vamos a ver. Ok, dice, aunque podemos utilizar la test-student para contrastar la media de las muestras y la media poblacional que ha sido extraída, el problema más siempre referido a una sola muestra. El uso habitual de esta distribución es para comparar las medias. Recuerden que en la test-student lo que nosotros vamos a comparar son las medias de los datos, si varían o no varían. Ok, si tienen una variación significativa o no. Ahorita vamos a ver cómo es que se redactan las hipótesis, porque es algo parecido a una prueba de chi cuadrado. Al final hay que concluir si se rechaza o no la hipótesis nula. Ahorita vamos a ver cómo es que se nombran las hipótesis. En el archivito que tengo ahí de Excel está todo explicado. Una variable cuantitativa continua entre dos grupos independientes. Eso es lo que normalmente se ve. Uy, cierto. Pero sí se está compartiendo. Ok. Bien, normalmente lo que se ve en esa prueba, en la test student, es ver, determinar de alguna forma si existen diferencias significativas o no entre las medias de las dos muestras independientes. Igual para la otra es lo mismo. Lo que nosotros determinamos con la test student es ver si hay una diferencia significativa, estadísticamente hablando, entre las medias de las muestras, ya sean pareadas o sean independientes. Eso es lo que se busca con la test student, buscar a ver si hay diferencias entre un tratamiento u otro, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de biolo. Por ejemplo, acá dice, supongamos que se desea comparar el efecto de dos dietas, la dieta 1 y la dieta 2. Es decir, queremos saber si el cambio de peso, kilómetros adelgazados, kilogramos adelgazados, de distintas personas obesas que han seguido bien la dieta 1 o la dieta 2, depende de la dieta seguida por cada uno. Ok, entonces lo que se hace es redactar la hipótesis, decir que la hipótesis nula, vean que es como chi cuadrado, la hipótesis nula dice que las medias de las dietas son iguales, es decir, ambas tienen el mismo efecto. Y la otra, la alternativa, que las dietas, las medias de las dietas son distintas. Ambas tienen distinto efecto, ¿verdad? Sea positivo o negativo, eso no lo vamos a averiguar, solamente que tienen distinto efecto. ¿Ok? Además de eso, comprobamos si la diferencia que existe entre las dos medias, perdón, es debidamente real, más efectiva que una dieta que la otra, o bien, si son diferencias observables. O si es algo como de simple azar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la test student? Para ver si las medias son iguales o si son distintas, ¿verdad? O tienen una diferencia significativa o no. Al final podemos decir que si hay diferencia entre las medias, es decir, que hay diferencia entre un tratamiento u otro, ¿verdad?
¿Estamos de acuerdo con para qué sirve por lo menos la test student por ahorita, muchachos? Ok. Bien, seguimos entonces. Entonces, dependiendo mucho de lo que quieran investigar, ¿verdad? Recuerden que la test student tiene que redactar un objetivo que vaya acorde a la test student, porque si no, no va a servirles, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ver es si las medias o hay una diferencia significativamente hablando en las medias de los tratamientos o de los efectos que queremos ver en la muestra, ¿verdad? Si hay diferencia, entonces se dice que tiene un efecto distinto, ¿verdad? Normalmente lo que se hace es, bueno, yo he visto que proyectos de biología han puesto que si con tierra abonada o tierra sin abonar o con un tipo de agua o el otro tipo de agua tiene alguna variación con el crecimiento. Entonces ahí se saca la test student. Lo que pasa es que ahí sería independientes, ¿verdad? Porque no es una misma plantación lo que yo estoy midiendo, sino plantaciones distintas. ¿Sí? No, solo con dos variables se pueden hacer. Para eso se creó la prueba ANOVA. La prueba ANOVA es como el ajuste que le hicieron a TestStudent para poder estudiar más de dos datos, digamos, columnas de datos. Entonces, ahorita vemos. Lo que pasa aquí es que, digamos, por ejemplo, la de chi cuadrado lo que ve es si hay una independencia o no entre las variables cualitativas, ¿verdad? Eso es lo que se ve en chi cuadrado. Lo que nosotros vemos en TestStudent es si hay una diferencia significativa en usar un tratamiento o usar el otro. Son diferentes eh, formas para concluir en un tema, ¿verdad? Por ejemplo, ya eso depende mucho del objetivo de su proyecto o de lo que usted quiera, ¿verdad? No es que yo, usted quiere ver si, digamos, el crecimiento de la planta es... Pero ahorita me enseñan los datos para guiarme un poco mejor con eso. Recordemos que aquí las variables que se usan para TestStudent son meramente cuantitativas. En chi cuadrado son variables cualitativas, ¿verdad? Recordemos. Entonces, cuando son dos mediciones, son dos columnas con números, se recomienda hacer la test student, pero hay que ver los datos como los tiene usted. Vamos a la pregunta que hizo ahorita Celia. ¿Cuándo utilizar ANOVA? Cuando tengo variables cuantitativas igual que en test student, cuando existen más de dos grupos. Ya yo no puedo hacerlo, bueno, se podría hacer una test student, pero tendrías que hacer la test student varias veces. Entonces, eso aumenta el error en la prueba que se va a hacer. Para eso se creó esta prueba llamada ANOVA, que es análisis de varianza. Bien, ¿por qué utilizar ANOVA y no utilizar TestStudent por pares? Esto de por pares es como, digamos, si yo tengo tres grupos, ¿por qué no comparar hacer una TestStudent con este dato y con este otro dato y luego combinar los datos? No se hace porque si no se va a inflar el error. Entonces por eso se recomienda hacer ANOVA, que es básicamente busca lo mismo que TestStudent, solo que para ANOVA sería para tres datos, ¿verdad? O más. Entonces les explico acá por qué ANOVA es la mejor opción. Porque si tenemos nosotros, por ejemplo, este que es una columna de datos, esta es otra columna de datos, esta es otra y esta es otra, tendríamos que aplicar, por ejemplo, esta con después esta con esta y al final esta otra de acá para aplicar lo que es este test student. Entonces tendríamos un montón de test student
que al final va a aumentar el error de la conclusión que vamos a llegar. Entonces, para eso es que se creó esta prueba NOVA. Ok. Y vean que básicamente es lo mismo a la prueba test-student. La hipótesis nula es que las medias de los grupos son iguales. Igual pasaba con la test-student. La test-student dice que la hipótesis nula es que las medias de los grupos son iguales. La alternativa es que no todas las medias de los grupos son iguales, o al menos una de esas es distinta. Ok, vamos al grano ahora sí. Ok, yo aquí tengo 5 ejemplos. Tengo 5 ejemplos de pruebas. Tengo 2 de test student, una para pareadas y la otra para muestras independientes. Tengo ANOVA, que es una sola, que se hace el análisis de un factor. Tengo 3 ejemplos, para que ustedes vean ahí cómo es que se hace. Vamos con lo que es test student primero. Ok, en la test student, por ejemplo, acá tengo un análisis que hacer. A ver. Ok. Dice que esta que tengo acá es de análisis de test student para muestras pareadas o emparejadas o relacionadas o dependientes. Recuerden que las dependientes es que utilizamos una misma muestra, le aplicamos algo y después le aplicamos otra cosa para ver si ese efecto ha tenido alguna influencia en el comportamiento de los datos. Dice el ejemplo: el mundo del deporte se hacen numerosas investigaciones para encontrar variables que influyen en el desempeño de un deportista. Se seleccionan 10 corredores para mostrar si hay diferencia entre los tipos de calzado, digamos, y el tiempo en que terminan en hacer X cantidad de metros o de kilómetros. Bueno, en metros sería acá. Tenemos corredores 10, ahí está, corredor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos los tiempos con calzado normal y tenemos tiempos con calzado modificado. Entonces, ¿cómo sabemos que es una muestra pareada lo que tenemos acá? Porque son los mismos individuos, ¿verdad? Corredor 1 se le tomó el tiempo con calzado estándar, corredor 1 igual se le tomó tiempo con calzado modificado. Entonces, voy a borrar esto que tengo por acá. Y lo que queremos ver es si hay diferencias significativas en las medias, es decir, si hace diferencia que tengan calzado modificado o no en el tiempo que ellos recorren cierta cantidad de metros. Entonces, vamos a irnos a la parte de datos. Acá en datos, vamos a ir a análisis de datos. Ok, vamos a buscar donde dice, vamos a ver, aquí está. Pruébate para medias de 2 muestras emparejadas o pareadas o relacionadas. Vamos a darle a esa, le damos a aceptar y ahí me está pidiendo el rango para la variable 1, es decir, cuando tenían calzado estándar. Voy a darle abajo en la variable 2 cuando usaron calzado modificado. Vean que son las mismas personas. Diferencia hipotética entre las medias no la sabemos, es lo que andamos buscando. El alfa o el nivel de significancia vamos a manejar siempre que sea 0,05, que es el 5%, el nivel de significancia, que es como en la prueba de chi cuadrado. Ahora, el rango de salida le voy a dar que no me lo den una hoja nueva, sino que me lo den la misma hoja para no estar en eso, ¿verdad? De que tengo que pasar otra hoja para ver el análisis. Entonces ahí en rango de salida le voy a dar clic acá y le voy a dar clic donde yo quiero que me aparezcan los datos o los resultados. Le doy que ahí y le voy a dar a aceptar. Ok, ahí automáticamente ya Excel me hace
Me hace lo que es la tablita de prueba T para medidas, dos muestras emparejadas o pareadas. Entonces fíjense que ya prácticamente me está haciendo todo ahí. Donde yo me voy a fijar es en datos importantes como el dato estadístico de T, en el valor crítico, pero el valor crítico, vamos a utilizar siempre el valor crítico de dos colas, porque estamos utilizando dos colas, no una, es decir, dos columnas. Vamos también, si queremos en algún momento comparar los valores de P, la probabilidad, utilizando siempre el de dos colas. Ok. Ese valor de P, siempre se va a comparar con el nivel de significancia que era 0.05. Como en chi cuadrado hay dos formas de llegar a la respuesta. Ok. Entonces, por medio del valor de T estadístico, T calculado, que es como chi cuadrado calculado, digamos, y el valor crítico de T. Ok, comparándolos. Sí. No importa. No importa. No importa. Normalmente es más fácil comparar el T estadístico, porque son números no tan pequeños. Siempre estos son como 0,000 algo, entonces es mucho más fácil el T estadístico con el valor crítico, pero da igual, es lo mismo que en chi cuadrado. La hipótesis nula ya la redactamos aquí, que dice que no hay diferencia significativa entre los tiempos alcanzados con el alcanzado estándar y modificado. Otra podría ser, otra forma de redactarlo sería que no hay diferencia significativa en las medias aritméticas de los tiempos de los tipos de calzado. La hipótesis alternativa dice que existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los dos tipos de tipos de calzado. Ok, entonces ya redactando la hipótesis nula y la alternativa, vamos a ver cómo es que se analiza o cómo se llega a la conclusión al final. Bueno, dice, ¿cómo hacer la conclusión de rechazar o no la hipótesis nula? Igual acá. Dice, se acepta la hipótesis nula cuando el valor de t calculado es menor que la t crítica y acá la probabilidad, dice, es mayor al nivel de significancia. Igual acá, la t calculada es mayor o igual que la t crítica y si la probabilidad es menor al nivel de significancia. Entonces podemos ver que el t estadístico, nos fijamos en el t estadístico, con el valor crítico de dos colas, 1.4 y 2.26, podemos ver que es menor, ¿verdad? El t, la prueba t, o el t estadístico que el valor crítico. Entonces se dice que se acepta la hipótesis, ¿verdad? Muchachos, nula. Vean que el valor de t calculado, no, perdón. Sí, acá, el valor de t calculado es menor, ¿verdad? Fíjense que estadístico t es 1.4 y el valor crítico es 2.26. Entonces el t calculado, que sería el t estadístico, es menor que la t crítica. Entonces se acepta la hipótesis nula que dice que no hay diferencia significativa entre los tiempos alcanzados y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra conclusión, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahorita lo vemos, estamos viendo cómo se hacen las cosas y luego vemos si sí o si no, cuál de las dos. Ok, si hubiéramos comparado la prueba, digamos, la prueba T con lo de la probabilidad de dos colas y el nivel de significancia, fíjense que es más grande o es mayor la probabilidad que el nivel de significancia, porque este es 0,1, digamos, este es 0,0, ¿verdad? Entonces es mayor la prueba en la parte de la probabilidad de dos colas, ¿verdad?
es mayor, entonces por lo tanto se acepta la hipótesis nula, porque dice que la probabilidad es mayor que el nivel de significancia. Esta es la probabilidad, ¿verdad? Esta. 0.18 y esta es 0.05, es más pequeña el nivel de significancia. Vieron, por los dos lados me daba la misma conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la conclusión, aquí yo pongo, se acepta, en la conclusión, se acepta la hipótesis nula que dice que la diferencia entre los tiempos alcanzados de bla 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 no tiene diferencia significativa. ¿Alguna duda hasta acá? Yo ya les pasé el video de cómo ponerlo de los datos, ¿verdad? En la parte de análisis de datos. Ok, dígame. Pero, pero si usted tiene correo web, active la versión y ya está. No te va a dar no te va a dar la opción porque no tenés licencia. Lo que tiene que hacer es irse acá en el usuario, iniciar sesión y meter el correo MEP y ya ahí automáticamente tienes la lista. Debe de generarle porque el que tengo yo es correo MEP. Ya no uso ninguna de estas, solo correo MEP. Debe salir con licencia. Ahorita vamos a ver qué fue, pero sí debe aparecerles. Bueno, estamos de acuerdo con la test student para muestras variadas o emparejadas. Ok, ¿cuándo usamos la test student para muestras variadas? Cuando es la misma muestra, yo hago un procedimiento y luego aplico otro para ver si hay diferencias entre los procedimientos aplicados. Exacto. Ahora vamos a la parte de test student para muestras independientes, es decir, que no tiene nada que ver una con la otra, ¿verdad? Entonces, para ello, primeramente, dice realizar la prueba de homoscedasticidad, que es para ver si las varianzas son iguales significativamente hablando o son varianzas distintas. Ok, porque si ustedes se fijaron, cuando nosotros metimos aquí análisis de datos, en la prueba, vamos a ver aquí, dice prueba T para dos muestras suponiendo que las varianzas son iguales. Prueba T para dos muestras suponiendo que las varianzas son desiguales. Entonces hay que ver si hay homoscedasticidad o no. ¿Ok? Es decir, si son homogéneas o no. ¿Y cómo nos damos cuenta si son homogéneas o no? Si tienen las varianzas iguales o si tienen las varianzas distintas, significativamente distintas. Entonces, para ello se aplica algo que se llama la prueba F, antes de aplicar para clasificar, ¿verdad? Nosotros con esto sabemos que es una prueba test student para muestras independientes porque tenemos el peso, bueno, ahí me encontré un ejercicio de estos, entonces dice que tenemos el peso cuando se aplica un químico en ciertas plantas y luego tenemos cuando se aplica un insecticida, creo que era, sí, orgánico, en otras plantas. Estas son muestras distintas, es decir, son plantas distintas. Digamos, a estas plantas de acá se les aplicó este químico y a estas otras plantas se les aplicó un orgánico, ¿verdad? Un insecticida orgánico. Entonces, estos son crecimientos en centímetros. Esto es crecimiento. Entonces, lo que vamos a ver es si
hay diferencia significativa entre las medias de ellos, ¿verdad? Porque si nosotros sacamos un promedio, por así decirlo, o sea, promedio, si sacamos un promedio o media aritmética, podemos ver a grosso modo cuáles son los promedios, pero estadísticamente hablando no podríamos llegar a una conclusión. Vean que aquí digamos que hay una diferencia de 4 unidades casi, un poquito más entre las medias, entonces no podemos decir como, ¿será que hay una diferencia entre las medias? En realidad sí hay una diferencia, pero no sabemos si es una diferencia significativa estadísticamente hablando o no, ¿verdad? No sabemos desde qué punto, si después de un punto, si después de 2 puntos en la media aritmética. Entonces para eso existen estas pruebas de student. Bien, aplicamos entonces para ver si son varianzas distintas o iguales o no. Aquí están los pasos. Vamos a irnos a la parte de función fx, estadística y prueba f. Ok, entonces nos vamos acá a la función. Vamos a irnos a la opción de estadísticas, solamente estadísticas. Y aquí nos va a tirar todas las funciones estadísticas que hay para encontrar. Entonces nosotros vamos a ir a la que dice prueba f. Ok, aquí dice devuelva el resultado de la prueba f, la probabilidad de dos colas de que las varianzas matriz 1 y 2 no sean significativamente distintas o diferentes. Ok, aplicamos entonces. Aquí me va a pedir que ponga la matriz 1, que son los datos de acá, sin el promedio, por favor. Luego en la matriz 2, hasta acá, sin el promedio, y le damos a aceptar. Aquí yo le puse que me lo diera acá el resultado, pero al final era aquí. Ya lo tenía calculado. Dice que es 0.12. Entonces, esa prueba F, ahí está, prueba F. Esa prueba F me va a determinar si las varianzas son iguales o si son distintas. ¿Cómo yo determino eso? Bueno, la hipótesis nula para la prueba F es que las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas. Ok, ¿cómo llego a la conclusión? Si el valor de la prueba F es menor o igual que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Y si el valor de la prueba F es mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula. Ok, entonces fíjense que acá es 0,12. En el otro el nivel de significancia era 0,05, ¿verdad? Ok, trabajando con ese número. Entonces, ¿cuál es mayor, chicos? ¿Prueba F o el nivel de significancia? La prueba F es mayor, entonces eso quiere decir que si la prueba F es mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que las varianzas son iguales. Entonces, ¿cuál de las dos opciones vamos a utilizar para muestras independientes? La de que las varianzas son iguales. Entonces vamos a ir a datos, análisis. Esta prueba F se hace para decidir cuál de estas dos colocamos. ¿Ok? Ya que, digamos, cuando nosotros tenemos una prueba T para medias de dos muestras empareadas o parejadas, no hay que decidir nada, se hace esta, ¿verdad? Porque no hay digamos, hay dos tipos de test student solamente para muestras pareadas o para muestras independientes. Entonces, las independientes sí hay que decidir cuál de las dos. Para eso se hace la prueba F para ver cuál de las dos se hace. Entonces, acá tengo que es para muestras, prueba T,
para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Ok, yo le voy a aceptar y acá lo que me va a pedir es el rango de variable número 1, está acá, rango de variable número 2, voy a poner que el rango de salida me lo ponga acá en esta misma hoja. Entonces le voy a dar acá clic para que me dé la opción de colocar la celda donde quiero que me ponga los resultados. Le voy a aceptar, ahí ya me está dando los datos. Ok, entonces voy a abrir un poquito esto por acá. Bien, yo me tengo que fijar entonces en únicamente esto por acá. Me tengo que fijar en el test estadístico aquí y en el valor crítico pero de 2 colas. O también fijarme en la probabilidad de 2 colas con el nivel de significancia. Ok, entonces acá, sencillito. Igual a la anterior, la conclusión se saca igual, ¿verdad? Con esta parte que está aquí abajo. Me fijo en los amarillos, ¿verdad? 3.53, el valor de t, el t calculado, ¿verdad? Vean que el valor de t, el valor estadístico t, es mayor al valor crítico. ¿Ok? Entonces, el valor de t calculado es mayor al valor crítico o a la t crítica, entonces se dice que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Entonces, en conclusión, se dice que las medias o existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los dos tiempos de los tipos de calzado. Ay, mira, puse la otra ahí. Era entre los dos tipos de fertilizante que era, o insecticida. ¿Ok? Y ahí sería que se acepta la hipótesis alternativa, acá en la conclusión. ¿Ok? Fíjense que si hubiéramos escogido analizar en la parte de la probabilidad con el nivel de significancia, fíjense que la probabilidad me dio 0,0014. Eso es menor, ¿verdad?, al nivel de significancia. Entonces, si la probabilidad es menor al nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Ok. Test entonces entendida. Súper fácil, ¿verdad? Las hipótesis es algo, esto es muy parecido a chi cuadrado. O sea, la forma de llegar a la conclusión es muy parecida, tiene hipótesis nula, alternativa, más bien es mucho más fácil porque esta en biología la aceptan hacerlas en Excel, ¿verdad? Y tampoco es que fuera tan difícil hacerla en manual, ¿verdad? Nada más tienen fórmulas distintas. Ok. Bien, vamos con ANOVA en el ejemplo 1. Ok, yo aquí ya tengo todo calculado, en la otra también lo tengo calculado, pero lo puedo borrar y volverlo a hacer. Y en esta sí lo tengo sin calcular. Esto lo tomé de un libro de estadística, de inferencia estadística. Yo se los voy a pasar. Ese libro tiene ejercicios que ustedes pueden hacer para comprobar que los análisis que están haciendo son correctos, ¿ok? Bien, entonces vamos con el análisis de varianza. Por aquí yo creo que tengo el PDF donde está esto. Sí, aquí está. Vamos a ver.
para que ustedes vean cuál fue el caso, digamos, de esto. Bueno, ahí está. Voy a poner los dos. A ver. El problema es que me va a dar, se va a reducir todo, entonces ahorita los voy a estar ahí cambiando mejor para ponerlo en una sola. Ok, les decía, aquí está lo del librito este que me conseguí por ahí. Es un librito muy bueno, yo se los voy a pasar para que practiquen. El ejercicio que vamos a ver para que entren en contexto es sobre un estudio que se hace y se diseña un experimento con el fin de comprobar si el uso de 3 métodos de enseñanza produce resultados diferentes que son estadísticamente significativos en el rendimiento de una cierta asignatura. Sean 3 grupos de estudiantes seleccionados al azar. Con las puntuaciones obtenidas después de cada uno de ellos fue enseñado por método que se indica en la tabla. ¿Okay? Aquí lo que en resumidas cuentas es que aquí tenemos estudiantes donde se les hizo un método de estudio de lectura individual, de exposición y de discusión para ver si esos métodos tienen diferencias significativamente hablando. Entonces, por acá, para que vean lo del documento, yo tengo la respuesta de esto acá. Al final vienen las respuestas, cómo se hace en Excel, además de eso. Es súper chiva Ven, aquí está. Respuestas para la primera. Ahí están los valores. Dice que la prueba, esta estadística de un factor, nos tiene que dar 4.774. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir para allá. Dice que se rechaza. Bien. Ok, ese es el mismo ejemplo. Ok. Para ello voy a borrar todo esto otra vez. No importa volverlo a hacer ahí. Ok. Análisis de varianza de un factor. Vamos a borrar esto también. Ok, vamos a irnos a la parte de datos. Acá. Datos, análisis de datos. Nos vamos a lo que diga análisis de varianza de un factor. Ok. Aquí lo que vamos a colocar es el rango de entrada. Ahí es acordarse que siempre tiene que estar por columnas, digamos. Esto por columnas es que yo tengo ordenados los datos por columnas, no por filas, digamos, porque a veces la información viene por filas, entonces hay que decirle a Excel que lo tenemos acomodados por columnas y no por filas. Entonces le damos a esto acá, marcamos desde aquí hasta acá, le damos otra vez aquí. Trabajamos con el mismo alfa, que es el nivel de significancia de 0,05. Rango de salida de los datos, donde queremos que nos envíe los datos. La respuesta es acá. Le damos a aceptar. Si es que como ya se hizo los datos existentes, sí. Sí, porque la suma que ya le había hecho ahí, en ese mismo lugar. Ok. Entonces por acá tenemos, chicos, la prueba lista. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? El F, que es como la prueba ya hecha, o bien la probabilidad, ¿verdad? Aquí dice valor crítico para F, es lo que nosotros vamos a comparar.
Y también podemos hacerlo con la probabilidad, que se compara con ese 0,05. Ok, entonces acá él me da todo el análisis, me da un resumen, ¿verdad? Me dice cuántos datos hay, la suma de los cuadrados, los promedios, las varianzas. Las hipótesis para estas son las mismas que hemos visto en la prueba test student, porque buscamos lo mismo, solo que para más conjuntos de datos. Eso es para 3. Aquí no sería sano hacer varias test students, sino más bien la prueba nueva, porque tenemos 3 o más, ¿verdad? Igual las hipótesis alternativas quedan iguales. Aquí está cómo se rechaza o no la hipótesis nula en la prueba nova. Vienen siendo las mismas de las test student. Esto no cambia nada. La conclusión. Y nada más sería comparar, ¿verdad? Solamente aquí le cambié la palabra, digamos, valor de f calculado, valor de f calculado. Ok, entonces fijémonos que acá el f calculado es f y el valor crítico para f es 4.25, entonces es mayor que el f calculado. Eso quiere decir que entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En conclusión, ¿verdad? Quedaría entonces que existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 3 grupos de enseñanza, es decir, si hay diferencia en enseñar de una forma o de otra. ¿Okay? O al menos uno de los métodos de enseñanza es significativamente distinto a los otros, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esta, chicos? Vean que es básicamente igual a test student, nada más que aquí no vamos a hacer la prueba F, ¿verdad? Bien. Por acá nosotros tenemos, les decía, un montón de ejercicios de estos. Pero el que teníamos aquí era un ejemplo. No venía en los ejercicios. Yo no sé por qué les dije que eran aquí. Era un ejemplo. Ellos lo hicieron manual y también lo hicieron en Excel. Ahí viene en el libro. Sí, no es ningún ejercicio, es un ejemplo. Entonces, la respuesta viene aquí. Yo pensaba que era la número 1, pero no. Es un ejemplo general que viene. Aquí vienen los resultados. Ok, a ellos acá, fíjense que le da 4,26 la F crítica y 7,58 la F calculada. Me imagino que a la hora de... Ajá. De ahorita puede ser como el de línea, que viene así, o puede ser uno de barritas. Yo recomendaría, bueno, el de línea se ve bien, digamos que vaya así como para ver el comportamiento de los datos, si la línea roja va por arriba o por abajo, ¿verdad? Ok, entonces sí, 758, porque el proceso aquí se hizo manual. Y me imagino que a la hora de redondeo, ahí es donde se ve alguna diferencia, pero 426. Y nosotros tenemos en el de Excel 425.6 redondeado así. Aquí se ve una gran diferencia, o más o menos, porque la otra es 7.58, porque aquí la hicieron manual. Está hecha manual, con fórmulas. Me imagino que a la hora del redondeo ahí tuvo alguna diferencia a la hora de hacerlo. Pero la F les da 7.58 también.
764 era la otra. Aquí está. Después ellos lo hacen como, bueno, vamos a hacerla, ahí ponen ellos que van a hacerla como en Excel. Las van a hacer para tener más exactitud. ¿Ven? Ellos lo hicieron en Excel luego. Ahí está en Excel. Igual como lo hice yo ahorita. Se utiliza también esta otro software o programa. Pero ellos lo hicieron de las dos formas. Lo hicieron en Excel y lo hicieron en ese otro programa. Entonces, los datos que ellos les dan es igual al que me dio a mí. Solo que ellos los tienen como, yo lo tenía como 7.64 y más decimales. Ellos lo redondearon a 3 cifras aquí. Este valor crítico también está como a 3 lugares decimales. Pero exactamente es lo mismo que me dio a mí. Y recordarles, a ellos les da arriba 758 porque lo hicieron manual. Okay, y luego lo hicieron en ese otro programa. Les dio un poquito diferente. 764 es muy poco. Vamos a ver cómo llega a la conclusión. 758 que da al final, sí. Sí, está exacto. Excel sale bastante exacto. Dice que lo que ellos analizan es que existen diferencias significativas entre los medios aritméticas de los 3 grupos experimentales. Ok, podemos atribuirla a los distintos eficacias en los métodos de enseñanza empleados. Ok. Ellos dicen que sí influye, digamos. Entonces, como nosotros, la conclusión nuestra es que se acepta la hipótesis nula porque rechazamos se acepta la hipótesis alternativa porque rechazamos la hipótesis nula. Vean que dice que existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 3 grupos de enseñanza, lo cual quiere decir que sí influye, ¿verdad? El método de enseñanza empleado en, no sé qué serán estos datos, si son calificaciones, al parecer son calificaciones. Muy bien, ¿se entendió esta, chicos? Ok, vean que es sumamente fácil. Ahora, en ANOVA, el ejemplo 2, aquí no hay nada distinto a lo que vimos ahorita, es exactamente lo mismo, solo que quise poner más ejemplos para que ustedes vieran cómo, cómo van los datos comportándose. Aquí hice un ejercicio que viene también en ese libro. Dice que si es significativamente, o si hay diferencias significativas en el cereal para el desayuno, si de la marca A, de la marca B o de la marca C. O sea, vamos a ver dónde está ese ejercicio, por ahí lo agarré de esta práctica. Aquí está, ¿eh? Entonces, digamos que el estudio dice que es, supongamos que usted es un nutriólogo, dice a quien se le ha pedido que determine si existe una diferencia en el contenido de azúcar de las 3 principales marcas de cereal para el desayuno, el A, B y C. Para evaluar la cantidad de azúcar que contienen los cereales, usted selecciona una muestra aleatoria en 6 paquetes de marca y lleva a cabo un examen químico del contenido de azúcar de cada uno. Así me dio los siguientes. Gramos de azúcar, son gramos. Esos son gramos. Digamos que uno tuvo 1, otro 4, 3, 2, 5 para esa marca y después para la otra marca 7, 5, 3, 6, 4, 7. Para el C5, 4, 4, 5, 7, 8. Vean que aquí es lo mismo, ¿verdad? Cantidad de gramos. Se llama de un factor porque lo que estamos estudiando es una sola cosa, ¿verdad? En los 3. Yo no me voy a poner a estudiar, digamos, cantidad de azúcar y en el otro, no sé, cantidad de sodio, por ejemplo. No tiene nada que ver. Ok, entonces, por acá dice que es el ejercicio número 1. Vamos a ver el resultado.
Aquí está la prueba, ¿verdad? Dice que a 4,774. Vamos a ver. ¿Ven? Básicamente es lo mismo. Aplicamos lo mismo, ¿verdad? Que les dije, datos, se van a datos, análisis de datos, yo lo hice ahí, análisis de varianza de un factor, porque estamos estudiando solamente el factor de la cantidad de azúcar. Y les va a aparecer esto, el resumen, ¿verdad? Del análisis de varianza, los promedios de las columnas, le saca los promedios, ¿verdad? Y luego lo que hace acá el análisis de la varianza es que dice que la prueba F, en este caso, perdón, la NOVA, es 4,74 si lo redondeamos y lo vamos acá. Vean que nos da exacto a lo que nos da el libro ahí. La probabilidad que la podemos comparar, ¿verdad? Con el nivel de significancia. Por acá y luego aquí. El amarillo. Probabilidad lo comparamos con este. Lo que está en rojo con lo que está en rojo acá. Entonces, vamos a ver. Dice que el valor del F calculado es mayor o igual, ¿verdad? Tiene que ser, dice, para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, vean que la F es mayor al valor crítico de F encontrado en la prueba NOVA. Entonces, se dice que se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, y se acepta la alternativa, ¿verdad? Muy bien. Se rechaza la hipótesis nula porque el valor dice que da 4,77 y 4, ¿verdad? Como este que está acá. Entonces podemos decir que se concluye que por lo menos uno de los cereales tiene un contenido de azúcar distinto. Es decir, hay una diferencia significativa entre las medias, ¿verdad? Ok. El desayuno 3 tiene más azúcar, dice. Ok, nosotros podemos ver eso, si ya quisiéramos entrar un poco más en detalle, podemos ver vamos a ver, aquí está, en promedio, la columna 3 tiene más, ¿verdad? La que se tiene 5,3 y este tiene 3 en promedio. Entonces, es el que tiene más en promedio. Ok, pero eso ya son detalles que en el proyecto de biología no van a tener que llegar, solamente es concluir, ¿verdad? Esto. Y la NOVA con el ejemplo 3, lo hice para que ustedes vean que se pueden hacer para 4. Entonces, en esta, igual lo tomé el ejemplo de acá, un tratamiento, vamos a leer el contexto para que ustedes vean. Vamos a ver, creo que está en ejercicios. Aquí está. Un psicólogo clínico está interesado en evaluar la eficacia de 3 técnicas, en este caso serían 4 técnicas. De las 3 técnicas siguientes para el tratamiento de la depresión leve: reestructuración cognitiva, entrenamiento de asertividad y programas de ejercicio y nutrición. A partir de la lista de espera del centro de asesoría de la universidad, se extrae una muestra de 40 estudiantes que sufren depresión leve. Y se asigna a 10 de ellos, de manera aleatoria, a las 3 técnicas ya mencionadas. Los 10 restantes se integran al grupo de control de placebo. Entonces, dice, el tratamiento se lleva a cabo durante 10 semanas. Dice que después de lo cual se mide la depresión mediante la escala
de depresión de Beck, seguramente es como un test o algo así. No sé. A continuación se presentan los niveles de depresión observados después del tratamiento. Una mayor puntuación indica mayor depresión. O sea, entre más alto esté, tiene mayor depresión. Ok. Entonces vamos a determinar si hay diferencia en los tratamientos. Sí, son estos tres de acá. Bien, entonces esa es la número 5 me parece, ¿verdad? Sí, ahí está. Vamos a ver. Datos. Ok. Vean que me está dando la misma F. 15.92. Ahí está. La probabilidad es más pequeña, ¿verdad? Que 0,05. Entonces, o podemos comparar los dos valores, el de que normalmente hacíamos al principio, ¿verdad? Estos dos. ¿Qué conclusión podemos llegar ahí, chicos? A ver si entendieron. Si comparamos la prueba con el valor crítico de la prueba. Bajo un poquito para que se acuerden. ¿Están ahí, chicos? Sí, ahora sí. Ah, ok. ¿Por qué? Sí, correcto. Sí. Sí, digamos, aquí, acá, aquí podemos ver que hay diferencia, ¿verdad? Digamos, esta es mayor, la prueba F acá, la NOA, es mayor al valor crítico. Entonces, el valor de F calculado es mayor o igual, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Al aceptar la alternativa se dice que los tratamientos tienen diferencia significativa, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí. Existe diferencia significativa, correcto. Sí, chicos, yo creo que si no tienen ninguna consulta, vamos a pasar a ver lo de los. Ya ustedes pueden, ya estaría fácil ver, ¿verdad? ¿Cuál método usar, ¿verdad? No, voy a quitar aquí esto.